Saludos y bendiciones una vez más para todos y todas. Acá una vez más la Escuela Teológica Integral Reformadora con la materia de escatología bíblica. Vamos a la clase número 7 en este núcleo número 15 y seguimos desarrollándonos en el tema. Vamos a ver los ejemplos bíblicos del tópico que venimos desarrollando, que tiene que ver, si no hay arrebatamiento y solo hay una segunda venida, ¿por qué Pablo hace diferencia en los dos acontecimientos en una sola narración? Ejemplo bíblico: Mateo 24:43, Lucas 12:39, Primera a Tesalonicenses 5:2, Segunda de Pedro 3:10, Apocalipsis 3:3 y 16:15. El término Día del Señor nunca antes es utilizado en la escatología en referencia a la iglesia, sino a la venida del Señor para juzgar e implantar su reino, en este caso para juzgar a Israel y a las naciones, y luego implantar su reino milenial. Ejemplo bíblico: Isaías 13:9 y 11, Joel 2:1 y 11 y 2:34, Zacarías 14:1 y 9, Malaquías 4:5 y Hechos 2:22, Segunda de Pedro 3:10 y Primera a Tesalonicenses 5:1 y 11 y Apocalipsis 6:11. Por favor, leen y estudian todos estos pasajes, por supuesto, analizando el tema y el tópico que se viene desarrollando. Para concluir y descartar esta escuela, ellos en su aplicación quebrantan, totalmente los medios de interpretación bíblica. ¿Cuáles son esos medios de interpretación bíblica? El texto con su contexto, los tipos de paralelismo, la hilación del pensamiento, las figuras retóricas, la gramática del griego, los pasajes, el redactor, quién hizo la recopilación, quién lo dijo, el emisor, a quién se le dijo, el receptor, qué se dijo, la comunicación y el carácter de ella, cuándo lo dijo, factor tiempo, dónde se dijo, lugar, por qué lo dijo, los móviles o el motivo, cómo lo dijo, la forma, la ley de doble referencia, las culturas, sus costumbres, idiosincrasia y el fondo histórico, el sentido del mensaje literal o espiritual, y yo le añado algo: el sacerdocio en el que se dijo lo que se dijo y el sacerdocio en el cual se van a cumplir los acontecimientos que ya acá hemos estudiado, que en la Biblia hay registrado 3 órdenes sacerdotales y cada una de ellas tuvo su tiempo, su espacio y sus dichos y acontecimientos. Ahora, traslado de la iglesia antes de la tribulación. Esta es la escuela que tiene mejor base bíblica y que realmente se ajusta a lo escatológico en cuanto al tema. Sin embargo, todos los que creen en las escuelas antes mencionadas, ninguno de ellos por creer esto se va al infierno, de eso estamos claros. Tampoco se va a quedar porque él crea que se va a quedar, el que cree que va a ser levantado en la mitad de la tribulación o después de la tribulación, igualito va a participar de una sola, porque la iglesia se va en un solo momento, y es del cual queremos hablar de ahora en adelante. Esta es la posición conocida como la pretribulación. Esta verdad es la confiable y aceptable en el área de la escatología, por ciertas razones que voy a presentar. No quebranta los medios de interpretación bíblicos, tiene fundamentos bíblicos, no argumentos, porque una cosa
es que en el mundo de la academia, cuando alguien está defendiendo una tesis o una teoría, tiene que tener argumentos. Pero cuando se trata de la Biblia, no se tiene que tener argumentos, se tiene que tener fundamentos, que son los textos bíblicos que acompañan. Entonces, son dos diferentes tipos de discusiones, lo que es una discusión académica, meramente de la academia, y otra cosa es una discusión del mundo de la teología, que aunque es académico también, no reconocido por algunos, por otros es reconocido. Sin embargo, acá hay que tener fundamentos para la discusión. Ahora, tiene fundamentos bíblicos confiables y ajustados a los medios de interpretación. Primera a Tesalonicenses 4, 13 y 18. Primera a Tesalonicenses 5, 1 y 4. Y primera a Corintios 15, 22 y 53. Hay quienes alegan que Pablo, en la carta que escribe a los tesalonicenses, en su primera carta, en los capítulos 4 y 5, está haciendo narración de un solo acontecimiento en diferentes formas. Esto, desde el punto gramatical, es falso. Si analizamos bien, primera a Tesalonicenses 4, 3 y 18 y primera a Tesalonicenses 5, 1 y 4, gramaticalmente en el pasaje se consigue lo que se conoce como una conjunción adversativa. Una conjunción adversativa es aquello que te une dos acontecimientos en una narración, pero que son totalmente diferentes y que no tienen que ver la una con la otra. La conjunción está en unir en una sola narración los dos acontecimientos, y lo adversativo está en que no tiene nada que ver una con la otra. Son dos acontecimientos diferentes totalmente y de paso en diferentes tiempos. El término pero, que aparece entre los dos pasajes antes mencionados, es tal confusión que une dos acontecimientos en una narración, pero que no tienen que ver una con la otra. Le entramos a los textos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que ya partieron con Cristo Jesús, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, es decir, los incrédulos, los que no han recibido Jesús. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, muy importante esto, con trompeta de Dios, recuerden esta palabra, con trompeta de Dios, no con trompeta de los ángeles, ¿sí? La iglesia va a ser levantada con trompeta de Dios, no de los ángeles, porque aquí es donde se enredan algunos que a la final trompeta, ya va, pero trompeta de los ángeles o trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto es arrebatamiento. Este es el proceso por el cual la iglesia en su totalidad va a pasar. Eso está primera a Tesalonicenses 4, 13 y 18. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Ya les dije que el ladrón en la noche no tiene nada que ver con nosotros como iglesia, tiene que ver con el mundo, con los incrédulos, con los que no han querido recibir a Cristo.
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¿Cómo? Sobre ellos. Veo que Pablo se salió del paquete. Y si Pablo se salió del paquete, usted y yo nos vamos a meter en el paquete. Pregunto, negativo. Sobre ellos, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Y no escaparán. Nótese que Pablo no dice no escaparemos, no escaparán. Eso es para allá, para aquel lado. Mas vosotros, usted y yo, hermano, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Ya se dio cuenta que como ladrón en la noche no tiene nada que ver con usted, no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué razón? Porque nosotros no estamos en tinieblas, nosotros estamos en luz. Amén. Porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Primera a Tesalonicenses 5, 1 al 5. Esto tiene que ver con la segunda venida de Jesús, lo que acabamos de leer. Lo primero, arrebatamiento. Lo segundo que acabamos de leer es con la segunda venida de Jesús, que no tiene nada que ver con usted en un aspecto. En otro aspecto sí tiene que ver, porque nosotros no vamos a participar en ver la segunda venida de Jesús. Nosotros vamos a venir en esa segunda venida con Jesús. Es muy diferente. Ahora, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con recogimiento, es el tema acá, nuestra reunión con Él, Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses 2:1, porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. Esto es el día del arrebatamiento, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, usted y yo, en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Nótese que no se va a quedar una parte y la otra se queda. Todos seremos transformados. ¿Todos qué? Todos los que seamos iglesia. Los que no alcanzan la transformación es porque no fueron iglesia. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, pero trompeta de Dios, no de los ángeles, señoras y señores. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, ¿qué es lo corruptible suyo y mío? Pregunto, ¿ya está claro qué es lo corruptible de nosotros? El alma, no el espíritu. Pablo me habla aquí de dos cosas. Nótese que me dice, esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Pablo, ¿por qué me habla de dos cosas si yo soy tres? Porque ya te dije en Colosenses 2:10 que en el espíritu estamos completos, no necesitamos absolutamente nada. Ya en el espíritu estamos completos. Por lo tanto, en el área que nosotros necesitamos el resto de la perfección o la consumación, también se dice, de la salvación o de la perfección, la necesitamos en el alma, que todavía en el alma se nos salen, nos vienen malos pensamientos, a veces los alimentamos, a veces inteligentemente los matamos, los botamos, y en el cuerpo siempre va a haber deseo por lo terrenal, porque este cuerpo es terrenal en primer lugar, y en segundo, su cuerpo y el mío tampoco van para el cielo. ¿Qué le interesa el cuerpo suyo cielo si no va para allá? Y el terrenal. Ahora, entonces, esto mortal, cuerpo, sea vestido de inmortalidad. Esto está en 1 Corintios 15, 22 y 53. Esto es arrebatamiento. El método de interpretación en su mayoría es el gramático histórico, señoras y señores, o literal, que es el método más confiable en la hermenéutica como ciencia de interpretación. Y si ya el plan a desarrollarse de Dios en cuanto a la salvación ya está escrito
porque ya fue revelado y está escrito que yo necesito iluminación. ¿Sí? ¿Qué yo necesito? Iluminación. No necesito más nada. Entonces, ahí es donde usted y yo no debemos de caernos o de enredarnos con personas que dicen, hermano, Dios me reveló. Ya va. Hermano, todo está revelado. Todo está escrito sobre lo que es el plan, en este caso, del arrebatamiento de la iglesia. No hay nada nuevo que no esté acorde a lo que ya está escrito que el Espíritu Santo vaya a traer. Porque le digo algo, el Espíritu Santo, que es el que puede revelar algunas cosas que no están escritas, no va a revelar nada que venga en contra de lo que ya está escrito. Es decir, si el Espíritu Santo va a revelar o a iluminar algo, es para complementar, para reafirmar lo que ya él mismo estableció a través de lo que escribieron el texto que ya acabamos de leer y estudiar. Ahora, propósito del arrebatamiento. ¿Para qué es? Para la glorificación del cuerpo y consumación de la salvación, que ya parcialmente en una etapa ya está lista en el área espiritual. Pero esta etapa del área espiritual necesita consolidarse, ¿sí? En el área psíquica y en el área física, entendiendo que en el área física vamos a ser transformados, se nos va a dar un cuerpo nuevo. En el área psíquica sí vamos a ser transformados, pero en el área física, cuerpo nuevo, glorificado. Efesios 1:14, la salvación de la iglesia se consumará cuando Cristo venga y glorifique la iglesia con su venida. La salvación se da por parte, se da por parte. Como hijo de Dios, en nosotros se dio un cambio en el espíritu, el cual se conoce como una metaneuma. Es decir, en nuestro espíritu, señoras y señores, hubo una metaneuma. ¿Qué es metaneuma? Cambio de espíritu. No es que a usted le entregaron otro espíritu, no. El término cambio de espíritu es que su espíritu cambió de una posición de haber estado muerto y pasó a una posición de tener vida eterna. Amén. Porque estábamos separados de Dios por causa del pecado. Entonces, el Espíritu Santo, por la obra vicaria de Jesús en la cruz del Calvario, quitó de nosotros el pecado y colocó sobre nosotros la justicia divina. Al ser quitado el pecado de nosotros y ser colocada la justicia divina, nosotros recibimos la vida eterna. Sigue siendo el mismo espíritu, pero ha sido cambiado totalmente, porque de incrédulo pasamos a creyente en cuanto al espíritu. Entonces eso se denomina o se llama técnicamente, señoras y señores, metaneuma. ¿Ya tenemos metaneuma? Sí. Se está dando uno en el alma, el cual se conoce como una metanoia. El término noia es mente. Entonces, una vez que se dio la metaneuma, entonces comienza el proceso en el alma, que ahí es donde nos duele a todos, porque queremos seguir en las prácticas antiguas que teníamos, queremos seguir en las andanzas viejas que teníamos. Entonces, la Escritura nos dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Y ese es un trabajo que lo tenemos que hacer nosotros en nosotros mismos. Y por eso ahí es donde nos duele, porque no es el Espíritu Santo que le va a hacer, no es Cristo, no es Jehová, soy yo el que tengo que renunciar, el que tengo que apartarme, el que tengo que botar la revista que usaba, el libro incorrecto que leía, los videitos que veía incorrectos, las películas que tenía, y todo eso tenemos que botarlo nosotros, nadie lo va a venir a hacer. Ahora, metanoia. Y finalmente, para consumar el programa de la salvación, en lo que han creído en Jesús, se dará una metamorfosis. La metamorfosis es el cambio que vamos a tener de este cuerpo de pecado, de este cuerpo que
se apetece por todo lo que es mundo y pecado, vamos a recibir un cuerpo nuevo. Así como el gusano que se convirtió en mariposa, dejó de ser un gusano para ser una mariposa. Eso es la metamorfosis. Muchos de nosotros, en mi caso, enseñaba que cuando uno recibía a Jesús tenía una metamorfosis. No, yo no lo sabía, me lo enseñaron y como yo era tan buen estudiante, pues lo recibía, si no prediqué. Entiendo ahora que lo que se dio fue una meta neuma. Segundo, se está dando una meta noia. Y tercero, el día del arrebatamiento, ¿qué es lo que se va a dar? Metamorfosis. Amén. ¿Qué se conoce como un cambio de cuerpo? Esto es revelado por el apóstol Pablo en la carta que escribe a los romanos. Y esto conociendo el tiempo que es ya, hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya va Pablo, ¿cómo es que la salvación está más cerca que cuando creímos? Si apenas creímos, obtuvimos la salvación. El detalle está que Pablo me está hablando de la consumación de la salvación. ¿Cuántos años usted tiene en la salvación? 5, 10, 20, 30. Bueno, ahorita que usted tiene 5, 10, 20 años ya creyendo, la consumación de su salvación está más cerca. Sí, eso es lo que quiere decir acá. Ahora, la pregunta es, si cuando creímos fuimos salvos, ¿por qué Pablo dice que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos? La respuesta es que Pablo está haciendo referencia al arrebatamiento de la iglesia, tomando en cuenta el término que utilizó, que hace referencia al levantar del sueño. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, hablando de morir físicamente, pero todos seremos transformados. ¿Cuál es todo? Los que seamos iglesia. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, reitero, trompeta de Dios, no de los ángeles, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, nuestros hermanos que ya partieron con Cristo, incorruptible, de la manera como sea y en el lugar que estén, independientemente si murió en el mar y se lo comieron los tiburones, si murió en el río y se lo comieron los caribes, o si estaba en el monte y se lo tragó o se lo comió una fiera, o se lo comieron los zancudos por ahí porque no lo sepultaron. Ahorita la nueva práctica que se está haciendo de incinerarlo, independientemente, le digo algo, no hay nada que diga la Biblia en el Nuevo Testamento para la iglesia, no hay nada que diga, no hay ningún mandamiento sobre el cuerpo de los que ya murieron, bíblicamente hablando. No dice nada. Lo que usted haga con él está bien hecho. Ahora, incorruptible. Y nosotros, los que estemos vivos para ese momento, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, hablando del alma, se vista de incorrupción, y esto mortal, hablando del cuerpo, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, otra vez el alma, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, hablando del cuerpo, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Cuál palabra que está escrita? Sorbida es la muerte en victoria. Primera a Corintios 15, 51 y 54. Ahora, hay un área de usted en la cual ya la muerte fue sorbida o absorbida. Hay un área de usted que ya es inmortal. ¿Cuál es esa área de usted que es inmortal? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Qué área de usted y de mí ya es inmortal? Juan 3:16 dijo que los que creyeran en Cristo, los que lo recibieran, no se perderían y tendrían vida eterna, espiritualmente hablando. Entonces el área inmortal suya y mía es su espíritu. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados o convocados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que,
seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1, 11 y 14. El tema acá de lo del sello del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo en usted y en mí es como cuando hay una prenda de cualquier tipo que la troquelaron, le metieron el troquel, sello. Ese sello asegura que esa prenda o ese producto es propiedad de quien lo produjo, quien colocó sobre él el sello, y si colocó el sello, pues debe tener ese sello registrado, tiene que haber un registro de comercio, está una patente. Entonces el dueño es el que lo selló. Entonces usted y yo, que fuimos sellados con el Espíritu Santo, eso es la garantía de salvación que nosotros tenemos, que el Espíritu Santo está en nosotros y no nos va a dejar sino hasta el día que nos entregue en las nubes del aire. Amén. Por esa razón, usted y yo, los que ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo, el sello de la bestia y todos los sellos que puedan venir por ahí, no nos pueden tocar. A los justos librará a los justos de la tribulación y salvarlos de la ira venidera, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra. Esa expresión, párele un poquitico. ¿Quién nos libra? Ese término libra es constante, permanente, todo el tiempo. ¿Sí? De la ira venidera. Primera a Tesalonicenses 1, 9 y 10. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios otra vez para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera a Tesalonicenses 5, 8 y 9. Para que se den ciertos acontecimientos que tienen que ver con Cristo en relación con la iglesia, que son el Bimá, los galardones y las bodas del Cordero, la cena de las bodas. Estos eventos vamos a estudiar que se van a dar y dónde se van a dar. Ahora, ¿cómo se dará la resurrección y la transformación de la iglesia en el arrebatamiento? Para dar respuesta a esta interrogante en forma acertada, debemos estudiar y analizar muy detenidamente el destino de los que han muerto en las diferentes dispensaciones, dónde están los que murieron y los que mueren en este tiempo. Para responder con seguridad esta pregunta, debemos hacer un estudio exegético de la doctrina de los infiernos. Según las Sagradas Escrituras, hay tres tipos de infiernos que son el Hades, que es el mismo Seol, Apocalipsis 20, 11 y 15, el Tartarus,
es donde están los ángeles caídos, lo que se conoce como prisiones de oscuridad o prisiones eternas. Judas, verso 6 y segunda de Pedro 2:4. El lago de fuego es el llamado Gehenna, el valle de Hinnom, el lugar y destino final de los condenados. Mateo 5:22 y Marcos 9:43. Estudiemos el Hades o el Seol, que es el lugar de los muertos, en el aspecto general, en sus idiomas originales. La Biblia usa más de 70 veces el término hebreo Seol y su equivalente griego Hades, lo cual tiene relación con la muerte. En algunas versiones bíblicas se traduce sepulcro, infierno, hoyo y así por el estilo. Según las escrituras, el lugar geográfico del Hades o Seol es el centro de la tierra. Número 16, 31 y 33 y Efesios 4, 9 y 10. Según la historia que Jesús narra del rico y Lázaro, que no es una parábola, yo creo que se los he dicho varias veces, el Hades en su significado final es un lugar que se compone de dos departamentos, uno llamado la parte inferior y la otra la parte superior. En la parte inferior es donde está el rico y la parte superior es donde está Lázaro, llamado también el seno de Abraham. Lucas 16, 19 al 31. Debemos aclarar que cuando se produce la muerte en el ser humano, su lugar de destino temporal es el Hades, igual llamado Seol. Nadie va al cielo al morir. Solo Jesús ha ido al cielo en forma estacionaria. Jesús dijo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, hablando de él mismo. Juan 3:13. La Escritura alega que ningún ser humano escapará del Seol como lugar de estadía en su muerte, y que ningún ser humano escapará de las garras de la muerte, con la excepción de los que estén en vida cuando Cristo venga a levantar a la iglesia, y con la excepción de Jesús, que aunque fue al sitio, se escapó del sitio. Lo sacaron de allá. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Salmo 89, 48. Oiga, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Reitero, Salmo 89, 48. Entonces, ¿dónde quedó Elías y Enoc? Aquí, enmarcaditos en esto. El caso de Enoc y Elías, que para muchos en su mala interpretación subieron al cielo porque Dios lo trasladó en vida, es totalmente falso. Si hacemos un análisis de las escrituras tomando en cuenta los pasajes paralelos que tratan el mismo asunto, nos podemos percatar que Enoc y Elías vieron muerte. Analicemos los pasajes. Vamos entonces al libro de Hebreos. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. No dice para el cielo, dice que desapareció porque se lo llevó Dios. Génesis 5, 21 y 24.
Es pues la fe, este sí es hebreo, la certeza de lo que se espera. Hagamos ilación del pensamiento aquí. La convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún, habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan en fe, porque no hay otra manera de buscar a Dios. En fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se sabían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme, oiga, a la fe murieron todos estos. Conforme a la fe murieron todos estos. ¿Cuáles son todos estos? Los que les mencioné, señoras y señores. Sin haber recibido lo prometido. ¿Quién es lo prometido de lo que ellos no habían recibido? El Mesías Cristo. Sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11, 1 y 14. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac y Jacob, Sara, según lo que está escrito en Hebreos 11, verso 13, Enoc dio muerte por igual de Elías, de la misma forma que se dio en Moisés. Dios produjo la muerte natural, inhalando su espíritu del cuerpo y ocultando el cuerpo para que nadie fuera testigo de sus muertes. El apóstol Pablo fue en forma temporal. La escritura registra que el Hades es un lugar donde van los muertos que partieron sin tener relación con Dios, y los que murieron teniendo afinidad con Dios. Hechos 24:15, Apocalipsis 20:13. Los perdidos están en las partes inferiores del Hades, las partes más bajas de la tierra, y los salvos en las partes superiores, o el seno de Abraham. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con
esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Eso está en Lucas 16, 19 al 23. De este lugar hizo referencia el apóstol Pablo cuando trató el tema de la muerte de Cristo, quien muriendo en una condición de pecado, por causa de que Dios lo hizo pecado, fue a las partes más bajas de la tierra, esto es la parte inferior del Hades, es decir, al lugar de tormento. Analicemos el pasaje. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4, 9 y 10. El caso registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 43, del acontecimiento que se dio en la cruz, cuando Jesús le dijo al ladrón: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, da a entender a primera vista que al morir Jesús y el ladrón se trasladaron al paraíso al instante. Esto no lo registra en las escrituras. Lo que sí dice la Biblia es que al morir Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. El problema está en cómo se escribió, en su traducción, lo que registra el Evangelio de Lucas. Gramaticalmente colocó la coma antes de término a hoy, cuando debería ir después de dicho término. Una coma mal colocada en una oración distorsiona por completo el sentido de dicha oración, no arrojando el significado de lo que se quiso decir. Si colocamos la coma después del hoy en la oración, el hoy es aplicable a que en este momento te lo estoy diciendo, y no a que hoy estarás conmigo en el paraíso. La oración debería leerse como sigue. Ya la vamos a leer. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el futuro, ¿no? En el paraíso. Al leerlo bajo este sentido, la promesa que Jesús le da al ladrón es algo que se dará en el futuro, en la resurrección de los muertos, cuando seamos trasladados al paraíso, al tercer cielo, para que se cumpla el programa de Dios con la iglesia en relación a Cristo. Por otra parte, hay una posición teológica que alega que al Jesús resucitar, trasladó al seno de Abraham al cielo, llamándose en la actualidad el paraíso. Esto es una posición que pierde fuerza, en el campo de la teología. Cuando las escrituras dicen que Jesús llevó cautiva, oiga, la cautividad no está refiriendo a dicho traslado. El sentido de lo que se quiso decir con esta expresión es que Jesús, con su muerte y resurrección, cautivó lo que tenía cautivo al hombre. Esto es la muerte y el pecado. Jesús, por el cumplimiento de la ley, fue justificado en el espíritu
del estado de pecado que Dios había colocado en él, impartiendo Dios la vida, resucitando de los muertos, venciendo las muertes, estos dos fenómenos que entraron en el hombre en el huerto del Edén. El pecado y la muerte fueron vencidos por Jesús en el cumplimiento de la ley, cautivando, oiga, lo que tenía cautivo al hombre, dándole libertad, impartiendo a todos los que creen en su nombre la justicia y la vida de Dios. A eso es lo que se refiere el pasaje cuando dice que Jesús llevó cautiva la cautividad. Entonces estamos claros en esta parte, ya lo hemos analizado. Nos vemos en la segunda parte porque el tiempo se nos